Causas y tipologías de las patologías en terrenos y cimentaciones. Los posibles daños de un edificio, debido a la incorrecta interacción entre terreno y cimentación, podemos agrupar las posibles lesiones en 5 grupos: asientos, deslizamientos, giros y desplomes, grietas y fisuras, desniveles y flechas. Pero antes de comenzar a explicar cada uno de estos grupos, te haré una breve presentación de la clasificación de los suelos. Los suelos se dividen fundamentalmente en 2 grupos: los de grano grueso, en los que más del 50% del material es retenido en el tamiz número 200, y los de grano fino, en los que más del 50% del material pasa por el tamiz número 200. A su vez, existe una segunda clasificación de cada tipología de suelos en función del tamaño del grano que compone el suelo. El suelo de grano grueso se divide en gravas y suelos con gravas, y en arenas y suelos arenosos, según se retenga más o menos del 50% de la fracción gruesa en el tamiz 5 respectivamente. En cuanto a los suelos de grano fino, se dividen en limos y arcillas con el límite líquido menor de 50, y limos y arcillas con límite líquido mayor de 50. Finalmente, cabe indicar que existe una clasificación para los suelos de grano grueso dentro de la mencionada de gravas y arenas. En cuanto a las gravas, cabría identificar 2 grupos, como son las gravas limpias, sin finos, y las gravas con finos. Por su parte, las arenas también podrían clasificarse en arenas limpias, sin finos, y arenas con finos. No pertenecientes a ninguno de los 2 grupos de suelos estudiados son los suelos muy orgánicos, a los que pertenecen los suelos turbosos u otros de alto contenido orgánico. En el siguiente cuadro se presenta de manera esquematizada los distintos tipos de suelo con su nomenclatura y descripción. Asientos. Todo terreno se deforma bajo la acción de cargas. Si estas son verticales, se originan agotamientos en la misma dirección, que denominamos asientos. Distinguiremos 2 tipos de asientos: los generalizados y los diferenciales. Los generalizados son aquellos que se producen en todos los puntos de la cimentación, de tal manera que si los desplazamientos son iguales, es decir, uniformes, no suelen revestir excesiva gravedad, salvo que su magnitud sea excesiva. Los diferenciales se producen cuando los desplazamientos son sensiblemente diferentes, de modo que los movimientos relativos de unas partes del edificio respecto a otras puede dar lugar a graves lesiones, tanto estructurales como en sus elementos constructivos. En ocasiones, el asiento diferencial se produce en uno o varios puntos muy localizados, mientras que el resto no sufre movimientos apreciables. Deslizamientos. Se manifiestan de modo similar a los asientos, que puede ser generalizado o puntual, tal y como se observan en las fotografías en la pantalla. Giros y desplomes. Giros es un movimiento respecto a un eje de un elemento, lo que provoca la pérdida de nivel y de plomo, es decir, si se carga una cimentación excéntricamente, se provoca en la base de la misma una distribución de tensión trapecial, y como distintas tensiones provocan asientos diferentes, estamos ante la causa de un posible giro o basculamiento de la cimentación. También sucede que iguales tensiones sobre distintos terrenos provocan estos problemas al comportarse de manera diferente, por lo que nunca se debe cimentar sobre terrenos distintos una misma construcción sin separarlo mediante una junta estructural. Los desplomes es la pérdida de verticalidad de un elemento y generalmente se refiere a elementos estructurales verticales como soportes y muros. Grietas y fisuras. Suponen la lesión generalizada en los elementos rígidos de los edificios afectados por asientos diferenciales excesivos, puesto que se provoca
una distribución de tensiones en la estructura, apareciendo esfuerzos rasantes entre los elementos de obra de fábrica y los elementos estructurales en los que se empotran. Debemos distinguir los distintos tipos de fisuras en función de la estructura en la que aparezcan. En el presente caso, analizamos las que aparecen en estructuras de hormigón armado. El asiento diferencial de una zapata da lugar a la aparición de tensiones en determinadas secciones que no son capaces de soportarla, provocando la aparición de fisuras en los elementos de hormigón y de grietas en los elementos constructivos a ellos adheridos. Desniveles y flechas. Los asientos diferenciales pueden provocar desniveles apreciables o la pérdida de horizontalidad de los forjados, vigas o demás elementos horizontales del edificio, como podemos apreciar en la fotografía. Como conclusión, de manera previa a la determinación del tipo de cimentación, toda construcción deberá disponer de un estudio geotécnico realizado por empresa declarada responsable y de reconocido prestigio, que no solo nos dé un documento final a modo de resumen de los resultados de los ensayos, sino que nos asesore acerca de los trabajos y ensayos a los que el Código Técnico de Edificación obliga, y cuál serían necesarios realizar, además de los anteriormente referidos, para definir adecuadamente la interfase entre terreno y zapata. En este sentido, el Código Técnico de la Edificación, en su documento base sobre seguridad estructural cimentación, es claro indicando en función de diversos parámetros cuáles son los trabajos y ensayos mínimos a realizar en el estudio geotécnico. Y hasta aquí este tutorial. Espero te haya aportado los conocimientos deseados. Nos vemos en el siguiente capítulo.